Excel. Vamos a aprender algunas cosas muy sencillas, pero muy interesantes que nos pueden ayudar a, eh, digamos, generar herramientas dentro de bases de datos para facilitar el trabajo de las personas en la búsqueda de la información y en algunos cálculos muy básicos, muy sencillos. Entonces vamos a iniciar trabajando. Fíjense, aquí tenemos una base de datos. Es una base de datos bastante amplia donde tenemos una serie de nombres de empleados del área comercial. Tenemos las ventas que han realizado en un periodo específico, en este caso un mes, y debemos determinar cuándo corresponde a estas personas cobrar una comisión específica, en este caso del 15%, cuando sus ventas han sido mayores a 2 millones y cuando en este caso los vendedores no alcanzan a llegar a los 2 millones, pues ellos deben recibir una comisión un poco menor, que en este caso es del 10%. También vamos a generar una serie de listas. Sí, vamos a buscar la manera de que en estos espacios, en estas celdas, nosotros podamos colocar una serie de datos que los tenemos en este caso organizados acá en esta tabla adicional, y la idea es generar unas listas desplegables que nos permitan a nosotros facilitar el trabajo de colocar la información. Vamos a iniciar con lo más sencillo, en este caso es generar las listas. Y para esto pues siempre debemos ubicarnos en la celda activa, en la celda de trabajo. En este caso vamos a ubicarnos en la celda F3. Fíjense, aquí tengo la celda F3. Voy a ubicarme en ella y voy a desplazarme a mi cinta de opciones y me voy a ubicar en la herramienta, en estas herramientas que nos ofrecen a nosotros en el área de datos de la cinta de opciones. Fíjense que es muy sencillo. Aquí ya tengo datos, y voy a buscar la herramienta que se llama validación de datos. Vamos a trabajar con una opción muy sencilla. Entonces, para no complicarnos la vida, fíjense, me ubico simplemente en la celda de trabajo, en la columna donde vamos a trabajar los tipos de contrato de los empleados, y vamos a dar acá validación de datos. Vean, entonces me va a abrir esta ventana de trabajo, y esta ventana lo que me dice qué datos o cómo va a trabajar la validación de esos datos. Me voy a dirigir acá a donde dice cualquier valor, pero voy a escoger la lista. Fíjense, aquí me dice la lista y me va a dar, en este caso lo que me interesa es una celda con lista desplegable, y me está pidiendo el origen de los datos. Como ya tengo construidos por acá mis datos en otra tabla, pues le voy a decir que el origen va a ser, en este caso, fíjense, me voy desplazando desde donde estaba hasta donde tengo los datos del tipo de contrato. Pues fíjense que me pide el origen, y lo que voy a hacer es seleccionar los tres datos que tengo acá: fijo, indefinido y obra labor. Recuerden que para seleccionarlos todos me ubico en la celda inicial, presiono el botón izquierdo de mi mouse y arrastro hacia abajo. Le voy a dar a aceptar. Vamos a ver cómo nos quedó nuestra opción con lista desplegable. Fíjense, ahí ya tengo la opción. Es muy sencillo, pues no voy a repetir el procedimiento, simplemente me ubico en la parte inferior derecha, vean, y de ahí pues simplemente voy a arrastrar hasta la parte final de mi base de datos la respectiva opción, y ya vemos que todas las celdas de ahí en adelante van a quedar con la opción para nosotros poder desplegar una lista y colocar los datos que requerimos. Vamos a hacerlo también con ciudad. Fíjense, me ubico en la celda inicial, validación de datos, lista, aceptar nuevamente, perdón, nuevamente me pide un origen. Vamos a dirigirnos a ese origen
que en este caso, fíjense, en este caso nosotros lo tenemos ubicado en nuestra tablita auxiliar de datos. Entonces, como es la ciudad, vamos a escoger todos los datos de ciudad, le damos a aceptar y nos dirigimos nuevamente a nuestra celda y vemos que ya aquí ya nos aparece la opción. Fíjense, muy sencillito. Y lo que vamos a hacer es llevar la información, arrastrarla hasta la última celda y verificamos que ya ahí nos aparecen los datos para que nosotros podamos escogerlos. Fíjense, lo mismo hacemos con zona, validación de datos, lista, origen, ubicamos el origen, nuestra zona, seleccionamos, aceptamos y arrastramos toda la información en esta columna. Fíjense, en cualquier celda que yo me ubique, esta celda activa pues me va a mostrar las opciones, y la última pues tomamos supervisor y hacemos todo el proceso nuevamente. Ubicamos lista, generamos el origen, damos a aceptar, arrastramos, soltamos y fíjense, y ahí puedo colocar los datos de cada uno de los supervisores de estos empleados del área de ventas. Y hemos generado entonces unas listas desplegables, algo muy sencillo. Ahora vamos a trabajar esto, que es cómo vamos a asignar nosotros, en este caso, las comisiones cuando los vendedores han, en este caso, logrado ventas mayores a 2 millones de pesos. Y qué va a pasar en el caso de que no lo hayan hecho. Entonces aquí vamos a trabajar con el condicional, con la prueba lógica que nos da a nosotros Excel. Vamos a hacer en este caso la fórmula, presten mucha atención, es muy sencillo, simplemente tenemos que construir la prueba lógica tomando en cuenta lo siguiente. Cuando el vendedor haya logrado ventas mayores a 2 millones, pues va a recibir una comisión, en este caso del 15%. En el caso contrario, cuando haya o se hayan establecido ventas menores a 2 millones, pues en ese caso pues va a recibir apenas una comisión del 10%. Vamos a ubicarnos acá en la celda y comenzamos a construir nuestra prueba lógica. Colocamos el símbolo de igual, la palabra sí, y vamos a abrir paréntesis y fíjense que aquí ya nos aparece prueba lógica. Nos va a pedir primero que le digamos cuál es, en este caso, la condición bajo la cual nosotros vamos a trabajar para que el vendedor pueda ganarse esta comisión, el 15%. Vamos a decirle que si, en este caso, este vendedor, que lo tenemos ubicado en la celda C3, tiene, fíjense, tiene unas ventas mayores, colocamos el signo de mayor, lo podemos hacer con el teclado simplemente presionando al mismo tiempo la tecla Alt 62. Si tiene unas ventas mayores, y vamos a buscar un dato que nosotros tenemos acá que es referencial de 2 millones, fíjense, 2 millones. Entonces, y ahí es donde vamos a colocar punto y coma, punto y coma. Entonces, ese mismo empleado, volvemos a colocar la celda C3, recibirá, y vamos otra vez a nuestras referencias, un porcentaje adicional del 15% de comisión. Y en caso contrario, fíjense, vuelvo a colocar punto y coma que nos va a decir cuál es el valor si esto no se cumple. Simplemente pues el valor será 0. Hay que ser muy cuidadoso con esto porque la idea es que cuando ya tengamos la fórmula construida la podamos arrastrar.
Pero ¿qué sucede? Si yo la arrastro tal cual como me aparece acá, hay unos valores que son fijos, que son referenciales, que son O3 y P3. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente anclarlos a la fórmula, que ellos permanezcan constantes en la fórmula. Para esto simplemente, fíjense, voy a seleccionar este valor y voy a presionar en mi teclado la tecla de función F4. Fíjense que él me transforma esto ahora a una variable que va a dejar de serlo para convertirse en algo fijo. Ya no va a variar, simplemente va a permanecer siempre en 2 millones. Me dirijo a P3, que es el 15%, presiono F4 y nuevamente lo dejo fijo, lo anclo, en este caso a la fórmula, y simplemente doy Enter. Vean que aquí ya se está cumpliendo la condición. Observamos que en este caso esta empleada pues va a recibir 600.000 pesos de comisión. Voy a hacer lo mismo de arrastrar la fórmula. Vamos a probar en el siguiente caso. Efectivamente supera los 2 millones. Vamos a ver en el tercer caso. Y fíjense que como no supera, en este caso la condición de los 2 millones, pues no va a recibir comisión. Lo mismo sucede con el número 4. Verificamos con el 5 y nos damos cuenta que sí, efectivamente la fórmula nos está haciendo el trabajo que nosotros le asignamos de verificar los datos y asignar la respectiva comisión. Y seguimos observando que se está cumpliendo la condición, la prueba lógica que nosotros le asignamos. Vamos a la siguiente. En la siguiente cambia el caso. Aquí nos está diciendo si tuvo ventas menores a 2 millones, pues va a recibir una comisión pues inferior, en este caso del 10%. Y vamos a construir nuevamente nuestra fórmula. Vamos a decirle igual el sí y abrimos el paréntesis para poder ejecutar la prueba lógica. Pero fíjense que aquí podemos hacerlo de la siguiente manera, es muy sencillo. Vamos a tomar nuestra celda C3, pero fíjense que lo que vamos a hacer es cambiar el símbolo. En este caso vamos a decir, si C3 es menor, vamos a colocar al 60, nos da el símbolo de menor. Si C3 es menor, buscamos nuestro referente a 2 millones, fíjense, 2 millones, y lo vamos a anclar de una vez. Vamos a darle F4, fíjense, ya lo tengo anclado, ya ese valor queda fijo durante toda la fórmula. Y le decimos entonces, nuevamente, C3, vamos a nuestro valor referencial, recordemos que aquí lo vamos a multiplicar por un porcentaje menor, que ya lo tenemos construido, 10%, y vamos a anclar ese 10% con F4. ¿Ven? Decimos si C3 es menor que 2 millones, entonces C3 recibirá una comisión del 10%. Si esto no se cumple, ponemos punto y coma, entonces, caso contrario, recibirá 0. Voy a darle Enter. Fíjense, se está cumpliendo. En este caso, nuestra empleada logró unas ventas de 4 millones, no está en el rango que hemos establecido y, por supuesto, no recibe nada porque ya ella recibió su comisión por 600.000 pesos de los 4 millones que ella logró en ventas del mes. Arrastramos para verificar, nuevamente se cumple, lo volvemos a arrastrar y nos damos cuenta que nuestro tercer empleado sí va a recibir su comisión, pues logró ventas por debajo de los 2 millones, pero tiene derecho a su comisión del 10% y seguimos arrastrando y verificando. Y nos damos cuenta que se está cumpliendo todo lo que nosotros hemos establecido en nuestra prueba lógica. Fíjense que es muy sencillo, solo hay que tener cuidado a la hora de diseñar, en este caso, la fórmula. Ahí tenemos construidas las dos fórmulas y por último lo que vamos a hacer es simplemente
nos vamos a ubicar en nuestra última columna para verificar cuánto corresponde a cada empleado. Y aquí es simplemente una fórmula muy sencilla de suma, donde le decimos que tome en cuenta los siguientes valores, que sume C3, vamos a adicionar D3 y vamos a sumar, aun cuando no reciba comisión, E3. Y fíjense, nos está haciendo la suma y lo que hacemos es arrastrar nuestra fórmula hasta el final para que nos haga, en este caso, todos los cálculos necesarios. Pues fíjense que ya tenemos un formatico muy sencillo de trabajar, donde hemos creado listas, donde podemos asignar diferentes valores y esto nos facilita muchísimo el trabajo. Fíjense que es bastante sencillo. Ahí estamos haciendo el ejercicio con nuestras listas desplegables, donde podemos asignarle a cada empleado una serie de datos muy importantes relacionados con su trabajo en el área de ventas. Muy sencillo y nos facilita bastante el trabajo. En este caso, cuando nosotros tenemos que trabajar con grandes cantidades de datos. Pues fíjense ya, nosotros hemos construido una tabla de datos donde hemos trabajado con pruebas lógicas y hemos trabajado con listas desplegables, hemos calculado porcentajes y hemos hecho un cálculo final con una simple fórmula de suma. Muchas gracias y espero que nos veamos en otra oportunidad.